SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. La lava ha llegado ya al mar. Fue un minuto después de la medianoche, la colada más fluida en esta fase de la erupción cayó al océano desde un acantilado de 100 metros y levantó nubes de vapor y de gas como estaba previsto. El magma ha formado ya una especie de pirámide que esta noche se alzaba ya a 50 metros, la mitad de la altura que tiene ese acantilado. Hola, muy buenos días. El volcán lleva 7 horas arrojando tierra al agua. Era ya de noche y visto desde los barcos que se han apostado en la zona para comprobar los efectos de la llegada al mar, la imagen era reveladora del alcance de la lava. Un flujo constante, rojo, incandescente, que brotaba desde el cono del volcán de Cumbre Vieja, ahora en otra fase, sin explosiones, que se desplegaba por la ladera como si fuera un río y que llegaba al acantilado en Tazacorte, rebasándolo para saltar al agua. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Se veían las columnas de humo y gases que pueden tener efectos en los ojos y los pulmones, aunque esos efectos se dan en la llamada zona de exclusión, que ha sido evacuada precisamente para evitarlos. Volvemos a Canarias. Pedro Murillo, buenos días. Hola, buenos días. En las últimas horas, Pedro, el volcán había entrado en otra fase llamada hawaiana, que fue la que impulsó la colada que se había frenado estos días. Así es, una fase donde la lava era mucho más licuada, en lo que ha contribuido a acelerar esas coladas de lava que finalmente llegaban anoche en torno a las 11:01 hora canaria para alcanzar el mar después de un salto de más de 100 metros de altura. Volveremos a la isla de La Palma para seguir la evolución del volcán ahora que el magma finalmente ha llegado al agua. Se dispara el precio de la luz, que batirá hoy un nuevo récord con el megavatio hora casi en 190 euros, pero eso no ocurre solo con la electricidad, porque se combina con el alza de toda la energía, presagio de un invierno difícil. Suben los derechos por emitir CO2, que es lo que al final encarece la factura de la luz. Sube el gas en máximos, sube el petróleo también en máximos, y eso viene disparando la inflación. Hoy vamos a comprobar el impacto en los recibos de septiembre porque se va a publicar a las 9 de la mañana el dato adelantado del IPC del mes que está a punto de acabarse. Preocupa mucho la inflación y en las bolsas el IBEX cerró ayer con su segundo peor resultado del año y esta noche ha caído Wall Street. A la preocupación compartida por varios países se suma la preocupación concreta que tienen en el Reino Unido por la crisis de las gasolineras. El gobierno de Londres confía en que se vayan reduciendo las colas a partir de ahora, también los incidentes frente a las estaciones de servicio. Asegura que la falta de camioneros, que se ha traducido en falta de combustible, no tiene que ver con el Brexit. Es verdad que hay una falta de transportistas que no se produce solo en el Reino Unido. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Faltan 400.000 conductores y transportistas en toda la Unión Europea y hay 3 países que sufren especialmente esa escasez: Polonia, Alemania y Reino Unido. En Polonia faltan 124.000 conductores según Transport Intelligence, es decir, las plantillas allí deberían aumentar un 37%. En Alemania esa ausencia es de entre 45.000 y 60.000 trabajadores y en España también faltan conductores. Estamos aquí en la parte media del ranking, en el puesto número 5, pero necesitamos 15.340 conductores para evitar retrasos y garantizar suministros. ¿Qué está fallando? Fundamentalmente, las plantillas son mayores, solo el 7% de los conductores de camión tiene menos de 25 años y la mujer no se ha incorporado al transporte de mercancías. Solo el 3% de los conductores son mujeres. De la madrugada. Manifestaciones multitudinarias de mujeres en varios países de América Latina por el derecho al aborto. En México, hasta que escuchamos, han llegado a las puertas del Palacio Presidencial. Y en España tenemos sesión de control dentro de 2 horas en el Congreso. El gobierno llega en pleno debate interno por los presupuestos. Podemos se queja de que literalmente sus socios, el PSOE, no le dan nada ni cuidan la coalición. Eso sostienen en el Partido Morado. Debaten una posible subida del impuesto de sociedades dentro del Ejecutivo y también la posibilidad de regular los alquileres. Mañana Podemos va a presentar una propuesta de ley de vivienda aparte de la que está trabajando el gobierno. Y el PP llega en plena convención que Casado pretendía ideológica, pero que se ha convertido en una pugna entre quienes piden alejarse de Vox, como Feijóo o Mañueco, y quienes, como Ayuso, critican al Papa por haber pedido disculpas a México por los excesos de la Iglesia en la época de la colonización. En cualquier caso, el pleno se va a producir no ya en un ambiente de crispación, que empieza a ser lo habitual, sino después del último desacato de un diputado de Vox la semana pasada a la presidencia del Congreso. Y de ahí que Meritxell Batet broncara desde la tribuna a los diputados. Y la dureza parlamentaria es
perfectamente compatible con la buena educación. Y esa dureza parlamentaria no tiene por qué derivar en ofensa. Por la noche, Meritxell Batet estuvo en Hora 25. Ha sido un mensaje sincero, sentido y como decía, de preocupación profunda. Pues efectivamente, yo creo que somos ejemplo para mucha gente y para la sociedad, y yo lo que veo también paulatinamente es como esa tensión, esa degradación terminológica, esa normalización del insulto se va trasladando a la calle. Y eso es muy preocupante para una sociedad democrática. Mientras, en el Parlamento seguirá el debate de política general en el que Pere Aragonès pidió a sus socios de Junts que den una oportunidad al diálogo. He sentit sovint dirigents independentistes que diuen que són escèptics. Entiende Aragonès el escepticismo de dirigentes independentistas, pero les pide que levanten la mirada. No hay atajos ni soluciones mágicas, les dijo, y les prometió actitud de victoria. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. Nos gusta mucho ver esas cosas que vamos recuperando de la vieja normalidad, como que nos dan pequeñas alegrías. Luego a las 7:30 hablaremos del estreno de la nueva peli de James Bond, que se quedó en el aire por la pandemia, y otros eventos que se han quedado en stand-by durante el último año y medio han sido los desfiles de moda, los grandes desfiles de moda. Esta semana ha empezado una de esas grandes citas, que es la Semana de la Moda de París. Este es el sonido del desfile de Dior anoche, que es como la cita cumbre de la semana. Un desfile ya con público, con actuación en directo, en fin, que si no fuera por las mascarillas, pues sería casi normal. Está bien lo de París, pero me quedo con Daniel Craig, exactamente. El tiempo para hoy, Sonia. El tiempo para hoy. Pues lluvias de nuevo en el norte, en Galicia y en el Cantábrico, que hoy se extienden también al este de Cataluña. A esta hora se necesita una chaquetita en la mayor parte del país, pero en general las temperaturas van a ser suaves durante el día. La famosa Rebequita, 1 minuto y seguimos. Esta noche, a partir de las 9, más vale que ajusten todo lo que puedan las luces encendidas en casa. Es ahora, entre las 9 y las 10, vamos a pagar la luz más cara de la historia. Va a superar los 200 euros el megavatio hora en un día de nuevo récord, Eladio Meizoso. El megavatio hora cuesta hoy de media 189,90 euros en el mercado mayorista. Es casi 4 veces más que el miércoles equivalente de hace un año. Nuevo récord histórico. Solo en Italia pagan más. La media este mes aquí está ya en 155 euros. Septiembre va a marcar récord mensual en el mercado mayorista y en el minorista. Hoy, en la tarifa regulada, los precios van de 22 a 31 céntimos kilovatio hora. Hace un año, el día equivalente, esa horquilla iba de 12 a 14 céntimos. Este problema de altísimos precios de la luz empezó aquí en España, pero se ha ido extendiendo por Europa, Sonia. Sí, detrás de estos elevados precios hay dos razones. La primera, el encarecimiento internacional del gas, y la segunda, el aumento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, es decir, el precio que pagan los grandes emisores por contaminar la atmósfera, que ha subido mucho en los últimos meses. Así que hoy vemos tarifas de hasta 218 euros el megavatio hora en Italia y por encima de los 150 en Reino Unido, en Francia o en Portugal. La luz va a ser uno de los asuntos por los que la oposición va a preguntar esta mañana en la sesión de control al Gobierno. En el Congreso, un Gobierno que ha tratado en las últimas horas de rebajar la tensión que se generó por las palabras del ministro Escrivá sobre la jubilación. Eso sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz aprovechó para pedir cautela a sus compañeros a la hora de hacer anuncios. Pediría cautela en las declaraciones que se hagan. Lo que hemos de hacer es mejorar el sistema de pensiones público en nuestro país. Lo que ayer se ha esbozado, desde luego, no forma parte del acuerdo de gobierno. Declaraciones de Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo interprofesional, que pasa de 950 a 965 euros, un 1,7% más. Se prorrogan además los ERTE hasta el 28 de febrero. Las ayudas estarán vinculadas a partir de octubre a que las empresas impartan formación a sus trabajadores en ERTE. Y de esos ERTEs van a poder ir sacando a sus trabajadores los empresarios de la hostelería y el ocio nocturno, que en la mayoría de comunidades están ya retomando casi la normalidad. Sí, a partir del viernes se acabaron las restricciones que mantenía el gobierno foral en Navarra. Tampoco habrá límites de aforo ni de horarios en comercios y locales de la mitad de Andalucía, la que está en riesgo bajo de contagios. Hoy el Consejo Interterritorial se reúne, lo hace en menos de una hora, para decidir hasta dónde aumenta el aforo de los grandes eventos deportivos. Las comunidades del Partido Popular apuestan por elevarlo directamente al 100%. Esa vuelta paulatina a la normalidad la permite la vacunación y la caída de los contagios. Teresa Rubio, buenos días.
Buenos días. Baja ya muy lentamente la incidencia acumulada. Estamos en 62 casos por 100.000 habitantes. Solo Ceuta y Melilla están por encima de 100 y por edades solo los menores de 11 años superan esa cifra. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 60 fallecidos y 1.300 nuevos casos. Estamos rozando los 5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. La ocupación de camas convencionales está por debajo del 6%, las de UCI por debajo del 9% y la positividad de las pruebas diagnósticas por debajo del 3%. Respecto a la vacunación, en las últimas horas se han inoculado cerca de 70.000 dosis y casi el 77% de la población menor de 12 años tiene la pauta completa. Pues el porcentaje de vacunación es todavía mejor en Portugal, donde el gobierno ha decidido eliminar el equipo que coordina la campaña de inoculación, básicamente porque ya no es necesario. El país vecino tiene más del 85% de su población con la pauta completa. Lisboa, Lucas Font. 9 meses después del inicio de la vacunación, Portugal ha alcanzado el objetivo. El país ha inyectado 15 millones de dosis en una población de poco más de 10 millones de personas. La misión que me fue entregada ha terminado, ha dicho el jefe del plan de vacunación, el almirante Gubella Melo, en la que ha sido su última rueda de prensa en el cargo. A partir de ahora será el Ministerio de Salud quien de forma ordinaria se encargará de inmunizar a las casi 350.000 personas que todavía no han recibido la inyección y de aplicar una tercera dosis en caso de que sea necesario. Estamos esperando la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, pero los portugueses pueden estar tranquilos. Tenemos las dosis suficientes, ha dicho el primer ministro Costa. La meta alcanzada por Portugal permitirá al país pasar a una nueva fase de la desescalada este viernes, con la reapertura del ocio nocturno y el fin de las restricciones en comercios, hoteles y restaurantes. El Ministerio de Educación va a debatir hoy con las comunidades autónomas el nuevo borrador para regular la educación infantil, ya sin el párrafo sobre educación sexual al que se habían opuesto las comunidades del PP y las escuelas concertadas. En su propuesta, el Ministerio hablaba de favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género en esa etapa que va de los 0 a los 6 años. Pero ante las fuertes críticas, pues prácticamente se elimina. Ahora lo que dice el texto es que hay que educar a los niños para evitar la discriminación. Informa Adela Molina. De la nueva versión del decreto que regula la etapa de 0 a 6 años, el Ministerio de Educación ha eliminado una frase que había provocado quejas de algunas comunidades autónomas y de sectores de la escuela concertada. En el primer borrador se decía que la intervención educativa debe favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género a través de valores de igualdad y modelos no estereotipados. El nuevo texto mantiene la idea de que en esta etapa se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción sexual y de género sin distinción, dice, entre ambas. Sin embargo, en lugar de animar a que las aulas se favorezca ese descubrimiento, la nueva redacción es más suave y se centra en llamar a evitar actitudes que los niños puedan imitar y que lleven a la discriminación. Es imprescindible, se dice textualmente, identificar y erradicar, en su caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que puedan persistir en el entorno escolar. El nuevo borrador se va a debatir esta mañana con las comunidades en la Comisión General de Educación. Y un asunto del que se habla cada vez más, sobre todo después de este año y medio de pandemia, es sobre la salud mental. El Congreso ha aprobado una proposición para sacar adelante la primera ley de salud mental en nuestro país. Aunque parezca mentira, sí, sería la primera. La iniciativa de Unidas Podemos busca garantizar la atención a los más de 5 millones de españoles que tienen diagnosticada alguna patología de este tipo. La carencia de psicólogos en nuestro país es elevadísima en la sanidad pública. Hay 6 profesionales por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media es de 18. Y otro asunto que ha saltado al debate parlamentario, la regulación del uso del cannabis. Unidas Podemos, Más País y Esquerra, todos socios del Gobierno, han registrado o van a registrar iniciativas para legislar también sobre el cultivo y la comercialización de esta sustancia. Carolina Gómez. Ya hay 3 grupos que quieren legislar sobre el uso del cannabis en el Congreso y los 3 son socios del PSOE, que de momento evita abrir ese debate. Son Podemos, Esquerra y Más País. Íñigo Errejón. Pues miren ustedes, en primer lugar, para romper con la hipocresía. El consumo de cannabis ya es un hecho social generalizado en nuestro país. Otras formaciones que no están tan a la izquierda también son partidarias de abrir ese melón. Edmundo Val, Ciudadanos. Nosotros creemos que esta es una materia que no se debe regular desde la óptica de la prohibición. El PSOE despeja el debate remitiéndose a una subcomisión de estudio sobre el uso medicinal del cannabis que propuso el PNV, pero los socios piden más, plantean regular el consumo, la comercialización y el cultivo.
Las relaciones entre España y Marruecos, ya deterioradas desde la crisis de Ceuta, pasa hoy un nuevo examen. La justicia europea se va a pronunciar sobre la validez de los acuerdos agrario y pesquero entre la Unión y Rabat, impugnados por el Frente Polisario, que sostiene que el Sáhara Occidental no se puede incluir en los pactos entre las dos partes. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. Es un largo contencioso con repercusiones evidentes para la flota pesquera española. La justicia europea decide hoy si los recursos de las aguas territoriales del Sáhara se pueden incorporar al acuerdo de pesca con Marruecos, un acuerdo suscrito entre la Unión y el Reino de Marruecos el 2019 y que es una prórroga de una explotación que se inició ya el año 2006. El Frente Polisario pide la anulación de ese acuerdo y pide también la anulación del reglamento por el que se reparten esos derechos de pesca entre países europeos, al margen de exigir además la anulación de 2 puntos del acuerdo de asociación con Marruecos, que permite la importación de productos saharauis con certificado marroquí. Y en Afganistán, el control de los talibanes sigue quitando derechos a las mujeres. El nuevo decano de la Universidad de Kabul ha confirmado que se prohíbe el acceso a las mujeres a estos centros. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Primero ordenaron a las niñas no ir a la escuela a partir de secundaria. Luego ordenaron segregar las aulas de las universidades y poner cortinas para no permitir que se vieran chicos y chicas. Esta semana los talibán han dado un paso más allá. El decano de la Universidad de Kabul, recién designado por los fundamentalistas, ha anunciado un veto total a las mujeres, tanto instructoras como estudiantes. Os doy mi palabra de que hasta que no se proporcione un entorno realmente islámico, no se permitirá a las mujeres acudir a las universidades o trabajar. El Islam es lo primero, aseguró el nuevo decano, Mohammad Ashraf Gairat, alguien muy criticado por ocupar tal cargo sin tener más título que una licenciatura en religión y que en el pasado tildó las escuelas afganas de centros de prostitución. Las primeras en desafiar tales directrices están siendo, una vez más, las mujeres. Después de 2 décadas llegando a ser mayoría en algunos campus, ahora se topan de nuevo con el muro. Muchas de ellas están dispuestas a plantar cara a esta prohibición usando argumentos islámicos frente a las rígidas interpretaciones de los nuevos señores de Afganistán. Pues en Estados Unidos los altos mandos del Pentágono han reconocido por primera vez que consideraban un error la retirada completa de las tropas de Afganistán. Contradicen, por tanto, lo que dijo el propio Biden, que en medio del caos de las evacuaciones dijo que ninguno de sus asesores le había recomendado parar la retirada. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.